Buenas, buenas. Bien, en el video de aquí vamos a responder a una consulta que nos acerca el suscriptor Juan. Consultaba por cómo es la conformación de los centros estudiantiles en cuanto al ámbito de la provincia de Tucumán, Argentina. La provincia de Tucumán, a diferencia del caso de la provincia de Buenos Aires o de la de Entre Ríos, no tiene una legislación propia jurisdiccional acotada justamente para ella. Pero como le comentaba justamente en el comentario, como aquí pueden ver en la pantalla, sí cuenta con la imperancia de la ley nacional 26.877, que es del 2013. En el mismo comentario le decía que era una ley un poco controversial. De hecho, aquí también les he buscado un video que en su momento pude ver, y más allá del tinte que tiene del fervor de esa misma época, el video muestra dos posturas y yo brevemente voy a comentarlas, dado que la dicotomía en algunas cuestiones centrales estaba en los centros de estudiantes tienen que ser algo de espontáneo o de construcción de proceso, por ejemplo. Si es espontáneo, entonces estamos de acuerdo en que sea una obligación, que sea una imposición de que tenga que haber, ¿no? Como la ley decía que estaba circunscripta a que en todos los lugares se formen. En cambio, la otra postura era, no, al contrario, los centros de estudiantes sí, ahí queremos que haya, pero que sean, que partan de una construcción propia, no porque sea una obligación, como por así decirlo, requisito de un tipo de uniforme o requisito de un tipo de código de convivencia. Porque bueno, esta ley, lo que sin duda también se comentaba en este intercambio, es el hecho de partir de arriba hacia abajo más que un abajo hacia arriba, si se quiere, para graficar rápidamente. Esta ley, como digo, es del 2013, es donde se inicia un proceso de querer fomentar a los centros de estudiantes. Obviamente, sacando el tema de lado, aquí nos compete la respuesta a la consulta de Juan. Así que en Tucumán hubo algunos intentos de legislación local. Por ejemplo, aquí pude encontrar lo que sería un proyecto para esta ley de funcionamiento de los centros de estudiantes en la propia Tucumán, por legisladores, en este caso radicales en su momento, ¿no? Acá da una serie de ideas que son bastante... algunas eran cosas que no había considerado incluso en algunos de los videos que hay aquí en el canal, ¿no? Por ejemplo, una vicepresidencia primera, una vicepresidencia segunda, o sea, alguien que esté en el turno mañana y dos vicepresidencias que estén en un turno y en el otro. Y también hubo un intento en la propia Tucumán antes de la que es el contexto de la ley nacional, en el 2012, una serie de legisladores de allí proponían, como aquí cortesía del diario 24, ¿no? Nos comentaban que proponían también una obligatoriedad de que se conformen, y incluso lo que esta ley iba más allá de la apariencia que quería guardar la ley del 2013, que pretendía hacer que los estudiantes fueran los que sean los promotores de esto, ¿no? Los que sean los iniciadores, los precursores, pero era una pretensión de la ley si ésta lo quería hacer obligatoriamente. La ley que se presenta en Tucumán en el 2012 por estos legisladores, incluso además de proponer la obligatoriedad, proponía que los partidos políticos se relacionen e incluso puedan coordinar y financiar a diferentes conformaciones de centros de estudiantes. No digo que no pase en la realidad, más comúnmente en lo que son los niveles universitarios, no tanto los secundarios, pero digamos que ya que la propia ley lo instituya, fue una clara reacción de alarma seguramente en ese momento, y tampoco llegó a buen puerto ese proyecto. Por lo tanto, en Tucumán, más allá de la ley nacional, no rige otra exposición en la investigación que he realizado. Ahora bien, ¿qué dice entonces esta ley que sí tiene vigencia en la provincia? Bueno, aquí como ven la página oficial, ¿no? del Congreso argentino, bueno, la ley 2013, ahí empiezan, ¿no? Artículos, se ordenan por artículos. Las autoridades jurisdiccionales y las instituciones educativas públicas de nivel secundario, Instituto de Educación Superior e instituciones de modalidad de adultos,
Deben reconocer los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil. Esto viene ya que muchas instituciones no permitían que fueran conformados en ellas, cosa que ya viola desde el artículo de la Constitución que dice todos tienen libertad de asociarse con fines útiles, por ser estudiante secundario o universitario. En algunos lugares se impedía. En las universidades, más que nada las privadas, y en las secundarias sí era más generalizado, tanto en lo público como en lo privado. Y el artículo 3 ya va en línea a que las autoridades jurisdiccionales puedan arbitrar los medios correspondientes a efectos, o sea, a hechos de que en las instituciones educativas empiecen a ponerse en conocimiento esta ley que quería incrementar y quería formar centros de estudiantes y querían incluso hasta financiar, digamos, las campañas de concientización, las campañas de publicidad. El artículo 4 tiene una composición interesante, dado que en la primera parte inicia diciendo los centros de estudiantes surgen como iniciativa de los estudiantes de cada establecimiento. Cada una de las instituciones educativas tendrá su centro de estudiantes. En la segunda parte, entonces, si cada una tiene que tenerlo, hay más que una necesidad o de última algo que se quiere complementar a ese deseo de que se forme de forma de proceso, de forma de interés de estudiantil. Bueno, obviamente que tienen que participar todos los que sean estudiantes de esa misma institución y que sean regulares. Y entonces, como aquí en la provincia que se nos está consultando no hay otra legislación, utilizando el artículo 6 podemos ya empezar a ver cómo son los primeros pasos a seguir. Y en el artículo 6 se enumeran partes del estatuto que vendrían a ser englobadas por lo que son la enumeración de principios, la enumeración de bases, del por qué se está haciendo, qué fines se intentan alcanzar. Y ya el artículo 7 es, digamos, el manual central que hay que tener presente a la hora de iniciar una organización estudiantil. Aquí dice mismo, artículo 7, los centros de estudiantes elaborarán su propio estatuto en correspondencia con la legislación nacional y de cada jurisdicción, que en el caso de Tucumán no hay, hasta donde he encontrado. El que debe contener al menos a objetivos, órganos de gobierno y cargos que lo componen, o sea, comisión directiva es el poder ejecutivo, cargos que lo componen, presidente, vicepresidente, secretario, vocales, etc. Cuerpo de delegados o asamblea de delegados está compuesto por todos los delegados de un curso y pueden haber sus suplentes y pueden tener un presidente de delegados o pueden tener un secretario general de delegados. Recuerden que los títulos, los nombres y las atribuciones, mientras que se manejen dentro del marco, o sea que sea democrático, republicano, con transparencia, con alternancia, con pluralidad, que no haya discriminación, etc., puede llamarse y puede denominarse, por ejemplo, en vez de presidente, representante o primer estudiante, por así decirlo, ¿no? En lo que son los cargos que componen, ¿no? Y los órganos de gobierno, ya en el video que hoy mismo también se ha cargado en el canal, enumero yo una serie de órganos de gobierno que van más allá de los típicos y centrales. ¿Qué son? Los típicos y centrales son la comisión directiva y la asamblea de delegados o cuerpo de delegados o congreso de delegados, que vendrían a ser como un poder ejecutivo y legislativo, pero dependiendo qué estatuto y dependiendo qué centro de estudiantes. Hay incluso algunos que ponen a lo que es el congreso de delegados o a los delegados, mejor dicho, los ponen como un mero consejo para que puedan dar opiniones, pero no les dan ninguna atribución, que yo no lo recomiendo para nada, y creo que debe ser el que más poder tenga incluso que la comisión directiva. Pero todo esto parte de cómo se entienda la necesidad de la escuela a lo que nos estemos refiriendo. Si es una escuela grande que necesita una administración que pueda tomar decisiones de forma rápida, pero conociendo el campo, va a ser necesario quizás que haya más vocales que en una escuela que es pequeña, o quizás en una escuela que es pequeña el presidente no es necesario que tenga tantas atribuciones, o quizás sí, etc. El punto D y C hacen referencia a las funciones que van a tener estos órganos y los procedimientos de elección para los mismos, que obviamente, como digo, el principio democrático
va a estar consagrado en que sea obligatorio un voto secreto, universal y obligatorio para que todos los cargos que haya sean elegidos como tal y puedan actuar legítimamente como tales. Y obviamente el punto E y F van en línea con este sistema que yo siempre enumero de pesos y contrapesos, que pueda haber un espacio para el diálogo, para el debate y para la previsión de fiscalización, o sea, el peso del contrapeso de tal, que si el presidente quiere hacer esto, alguien pueda autorizarlo o alguien pueda darle el visto bueno o alguien pueda decirlo, no, mira, no lo hagas. Que el presidente pueda también darse la vuelta y decir, bueno, mira, tus miembros que lo componen, algunos están faltando, bueno, hay que invitar al curso a que haga otro representante y así, y etcétera. Y cada uno se vigila, por así decirlo, se administra al otro. Hay una frase que podría dar para un video también, que es: el poder absoluto corrompe absolutamente, y de una conocida figura, aquí se los puedo poner al nombre, pero respetando un marco de equilibrio y un marco que tienda a proteger a la organización estudiantil de la concentración de poder, son, a mi entender, gobiernos estudiantiles más prolíferos, más saludables. Bueno, después esta breve ley termina con estos últimos 4 artículos. Recuerden el nombre y la denominación de esta ley, que es la ley 26.877 del año 2013. Así que partiendo de esta ley pueden organizar y pueden iniciar el proceso de dar a conocer lo que es un centro de estudiantes y su composición, y mucho más importante también, o igual de importante, empezar a pensar cuáles van a ser esos mecanismos y esa configuración, ese carácter, esa personalidad que ese gobierno estudiantil, que ese centro de estudiantes va a tener, que se va a plasmar en el estatuto. Así que, sin más, esperando que haya sido útil, nos despedimos hasta la próxima.